Les vamos avisando que ahora sí estamos transmitiendo en vivo. La idea es ir contándoles a través de este medio que el 11 y el 12 de junio se va a hacer el Foro por la Descolonización de la Cooperación en Bogotá, en el contexto de la reunión de Claxo. Y esto se va a hacer desde una organización que se llama Acapacá y que distintas personas, entre las que está Nacier Hernando, entre las que está Damaris Ruiz, que hablamos la semana pasada, que vamos a también hablar el 1 de mayo, estamos pensando cómo hacer desde América Latina frente a una crisis mundial que tiene muchísimas aristas, desde la deuda externa, la crisis humanitaria, el calentamiento global, la deportación de migrantes, los autoritarismos de extrema derecha, también los autoritarismos de izquierda en muchas regiones de América Latina, el creciente armamentismo, en vez de ir hacia la paz, parecemos ir hacia la guerra, por supuesto, el genocidio en Gaza y especialmente, y hoy vamos a hablar de esto con Sofi, esas reglas hoy están rotas y queremos hablar de cómo recomponer esas reglas, pero recomponerlas desde una mirada del sur. Esa es la idea del vivo de hoy. Hola, Sofi. Hola, Luciana, ¿qué tal? Qué gran gusto, Sofi. Igualmente. Bueno, ahora sí, invitamos a toda la gente a que participe, a que nos pueda ver y te quiero presentar, Sofi. Tu nombre es Sofía Sprechman, sos una socióloga uruguaya, vamos a decir el país del mejor dulce de leche del mundo, yo que soy muy golosa, mis respetos. Por supuesto desde el Río de la Plata, pero estás en Ecuador, en un país que en América Latina hoy es central y con un conflicto muy importante de estas democracias en tensión, democracias débiles, democracias cuestionadas, democracias en donde se vota pero no hay reconocimiento de las elecciones, ¿no? Escenarios muy complejos, ¿no? Después de las dictaduras militares que marcaron las biografías, las historias, ¿no? Con el Plan Cóndor y que fuiste secretaria general hasta el 2024 de una organización mundial como es CARE y que ahora estás en Pledge for Change. Bueno, hay algo de todo esto que hace la cooperación internacional que a veces cuesta traducir. ¿Cómo contarías qué es lo que hace esta organización en este momento? Bueno, Luciana, gracias por esa bienvenida, introducción. A ver, muchas ONGs internacionales lo que intentan, a veces a duras penas, a veces con éxitos y también con fracasos, es apoyar a personas que viven en situación de urgencia y también apoyar procesos de desarrollo. Yo estuve 30 años con esta organización, CARE, o como le decimos en América Latina, CARE Internacional. 30 años Yo empecé. solo latinoamericanizo todo y voy a decir CARE porque es como me sale, ¿no? Como nosotros hablamos. Mucho mejor, mucho mejor. Entonces aquí en la región le decimos CARE. Y bueno, la verdad que todas estas ONGs fueron establecidas, Oxfam, Save the Children, CARE, muchas otras, en un momento de la historia donde una buena parte de África todavía eran colonias. Entonces adolecen de un contenido y de una forma de operar que sí llamamos colonial. Entonces, yo junto con, todavía aún trabajando en CARE, junto con muchas otras colegas y colegas, eh, hemos realmente trabajado en intentar decolonizar la cooperación, porque todavía adolece de intentar a veces imponer agendas en vez de escuchar agendas desde el sur. Todavía adolece de, porque los recursos vienen del norte, se imponen esas agendas y por ende establecimos el foro permanente para la decolonización de la cooperación en América Latina y creo que de eso vamos a hablar un poco más hoy, ¿verdad, Luciana?
Completamente. Saludamos a las compañeras y a los compañeros de Oxfam de América Latina que están o entraron también al vivo, con el que, bueno, tanto hemos trabajado en la región, y esa es la idea. El Foro Permanente Latinoamericano por la Decolonización se va a hacer el 11 y el 12 de junio de este año en Bogotá, en Colombia, un país central. Y la colonización no es solo vino Colón y a cambio de espejitos de colores, sino que hoy muchas veces te traigo un proyecto, pero yo te digo qué es importante que vos hagas y no escucho qué es lo que yo necesito hacer, y esto sigue pasando en América Latina. ¿Cuál es la idea de este foro permanente, Sofi, por la decolonización? Mira, el foro se estableció el año pasado. Y justamente la idea era, dado que la cooperación, los donantes, las ONGs internacionales, las agencias de Naciones Unidas, es decir, llamando al conglomerado de esta cooperación, un llamado a decolonizar, es decir, a respetar a las agendas desde el sur, apoyar las agendas existentes en vez de imponer agendas nuevas. Ese era el llamado de una cooperación respetuosa, que no venga con ya paquetitos de cooperación, de proyectos ya con su cinta y su sello puesto, sino que se escuchen las agendas desde el sur y que los donantes, las ONGs internacionales apoyen esas agendas. A ver, en los años en que yo trabajé en una ONG internacional, se había hecho progreso, pero no el suficiente. Entonces, el foro se estableció el año pasado justamente para promover ese diálogo entre los movimientos sociales de América Latina, indígenas, de campesinos, movimientos campesinos, feministas, ambientalistas, para hablar con esa cooperación, para que tenga una mejor escucha y respeto y diálogo con las agendas latinoamericanas. Lo que, claro, lo que ha pasado desde entonces, tuvimos un encuentro fabuloso en Lima en diciembre, donde participaron 200 personas, pero claro, desde entonces ha ocurrido un cambio tectónico en la cooperación internacional. Me voy a quedar con esta palabra un minuto, un cambio tectónico. Esto es tipo dinosaurios, cambio tectónico, nos están moviendo todas las estanterías, el mundo que teníamos se movió, parece que no nos damos cuenta, pero estamos en otro mundo. ¿Qué es este cambio tectónico, Sofi, y cómo actuar frente a esto, y qué se puede hacer en este foro? Bien, es la pregunta del momento, a la que capaz no tenemos toda respuesta, pero justamente por eso es tan importante reunirnos en Bogotá. ¿Cuál es el cambio tectónico? El cambio tectónico es que en enero, con la llegada del presidente Trump en Estados Unidos, decidió cortar enteramente la cooperación de ese Trump es el país. meteorito, digamos. Trump Es es el meteorito que el decimos, bueno, esto lo cambió. Podemos traer distintas teorías, pero este meteorito estalló, que aranceles, que deportación y que armamentismo, pero hay otro mundo desde esta llegada de la segunda presidencia de Trump. Exactamente, Luciana, porque no quiere decir que esa cooperación, todo lo contrario, no siempre fue solidaria, no siempre escuchó las agendas, todo lo contrario, pero existía un diálogo para que ese donante, Estados Unidos, escuche las agendas desde el sur global, tanto de América Latina como de África, del Medio Oriente, de Asia. Pero lo que ocurrió es que simplemente se corta esa cooperación. En vez de intentar reformarla para que sea mejor, pues simplemente dejó de existir. Y por En ejemplo, términos solo para dar... de Argentina, esa motosierra que Milei le regala a Elon Musk, la ponen en Estados Unidos y dicen todo lo que Estados Unidos le daba al mundo para que todo lo que le ha quitado este imperialismo lo compensamos dando algún proyecto de salud, etcétera. Motosierra y la USAID ahora no existen más, son los malos que nos hacen perder plata. Sí, y bueno, también USAID, por ejemplo, era 40% del presupuesto de ayuda humanitaria.
Y en un mundo con hambrunas, también es cierto que USAID los recursos también los utilizaba para prevenir algunas hambrunas. Y en eso sí tuvo éxito, eso sí hay que reconocerlo, que en el Cuerno de África ayudó con asistencia alimentaria para prevenir una hambruna. Entonces nos encontramos frente a un panorama donde no solo Estados Unidos, sino que también Europa, Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, justamente por querer armarse ahora hasta los dientes en este nuevo contexto, también anunciaron recortes importantes en la cooperación. Entonces, Luciana, ya no estamos hablando tanto de decolonizar, porque la cooperación como la conocemos simplemente está como dejando de existir, sino que necesitamos un nuevo paradigma de cooperación, no tanto reformar a los donantes de antaño, porque de alguna forma ya no van a estar tan solidariamente alrededor de la mesa, sino tenemos que reinventar toda esta cosa. Tal vez un símil que podría ayudar a entender. Hasta ahora teníamos como un tablero de ajedrez. Esto lo dice mi amiga Juliana Martínez, amiga en común que descubrimos. Que la admiro Esto nos... muchísimo y que aprendí muchísimo de ella cuando vino a la Argentina a decirme, ¿por qué ustedes no hablan de cuidados? ¿De qué hablas, Juliana? Y bueno, miren cómo ahora el Tratado de Cuidados se hizo en Buenos Aires, así que un beso a Juliana y aprender de ella y de las compañeras que nos enseñaron que teníamos que reclamar por las licencias y por el reconocimiento de las tareas de cuidado. Bueno, otro beso mío para Juliana, pero y para ti, Luciana, obviamente, porque esto es un tejer, ¿no? Cuando encontramos amigas en común, ya nos sentimos amigas también, Totalmente. pero Luciana, Me lo estabas que dice contando de Juliana, esta idea de Juliana de que es, bueno, nos tiraron las piezas de exacto, ajedrez, jugábamos un ajedrez en donde les decíamos, miren, ustedes no tienen que ser tan malos, y ahora nos dicen, ah, ¿sabes qué? Ahora no te doy nada, ¿no? Y nos exacto. cambiaron este tablero. El tablero dejó de existir. Con las reglas del multilateralismo que existían de los donantes, es como que ya no tenemos tablero. Y antes, en diciembre, cuando nos reunimos, todavía nos reunimos en base al tablero existente. Ahora ya no hay tablero, pero quedamos nosotras. Es decir, están las reinas, los reyes, los Las alfiles, reinas, los las damas, caballos. somos peonas, somos todo, pero estamos ahí, nosotras Están, no nos vamos. exacto. No nos vamos, que el tablero lo tiraron porque ya no está ahí, pero no estamos nosotras sujetos con nuestra agencia, con nuestra capacidad para reinventar un paradigma nuevo de cooperación, ¿no? Obviamente también con las fundaciones, los donantes progresistas que sí existen todavía. Hay también países que todavía apuestan, ¿verdad?, al sur global, pero tenemos que pensar de manera mucho más amplia. Tenemos que solidarizarnos y trabajar conjuntamente con compañeras y compañeros del África, del Medio Oriente, de Asia, que también están en estas luchas y juntarnos para repensarlo. Y eso es lo que vamos a hacer en Bogotá, porque de alguna forma Bogotá ahora el 11 y el 12 de junio no se encuentra en el medio de un huracán o como dijimos con el meteorito que cayó, ¿no? Meteorito, Entonces, huracán. Vos venís, Sofi, también que hablábamos con Asier de este encuentro en Qatar, donde vos también lo que me decías es, o sea, antes incluso para una situación de guerra era a los civiles no se los puede atacar, no se puede atacar un hospital, ¿no? Y entonces lo que está pasando en Gaza corta con las reglas inventadas por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, después del nazismo, ¿no? Esto también es parte de este sacar el tablero y decir cómo reinventamos poner reglas cuando las están quitando. exacto, y curiosamente son los mismos países que habían inventado esas reglas que ahora las violan, ¿no? Porque las convenciones de Ginebra del 48 justamente se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial para que una atrocidad como esa no vuelva a pasar. Y todas estas convenciones en ese momento fueron sobre todo impulsadas, fomentadas por el norte global. Y ahora nos encontramos en un momento donde simplemente son esos mismos países que están violando esas reglas. Y en Doha, cuando estuvimos con Asier,
bueno, el diálogo fue profundo al respecto, ¿no? Profundo al respecto porque nos toca a nosotras al volver a pensar en reglas que sí queremos sostener, ¿no? De no violencia, de no agresión, porque de hecho toda la asistencia humanitaria y toda la cooperación se aferraba a esas reglas, ¿no? Que ahora las tiraron en el tacho. Entonces tenemos que volver a pensar en un paradigma de cooperación, de solidaridad, de autonomía, de enlazar las ideas en las que creemos de manera conjunta desde el sur global. Y lo que decían las organizaciones es que mucha de la cooperación enviaba recursos a ONGs internacionales para que estas después apoyen a ONGs nacionales. Estas ONGs nacionales apoyaban a ONGs locales, a movimientos, y que en esos intermediarios se quedaban con un porcentaje de los recursos, ¿no? Y que a veces muy poco llegaba donde realmente más se necesita. Y ahora, en un sistema donde va a haber mucho menos recursos, pero mucho menos, por los recortes tan significativos, hay que pensar en cuál es el rol de los intermediarios, qué rol juega la solidaridad internacional en este contexto, donde nos encontramos también con mucho menos recursos para el apoyo de los movimientos, de las ONGs locales, que al fin y al cabo son realmente esas organizaciones y esos movimientos que hacen la mayoría del trabajo, y lo hacían antes también, solo que antes con mucho más recursos en el sistema, cada uno se quería quedar con un pedacito del pastel. Y ahora, bueno, el pastel está mucho más chiquito y cómo reinventamos esta cosa que realmente se nos ha caído todo el armazón que se había armado durante 70, 80 años desde la posguerra, y tenemos que volver a inventar una cooperación solidaria con otros actores y otros financiamientos. Sofi, me parece muy importante lo que estás diciendo, porque a veces cada uno está en su país diciendo, bueno, esta es la interna política, se están peleando esto, somos nosotros que tenemos la culpa de no salir adelante, está creciendo este autoritarismo, pero no entendemos qué pasa, y es esto, han cambiado las reglas, nos han sacado las reglas que teníamos, nos han pateado el tablero, y la convocatoria es al Foro Permanente Latinoamericano por la Decolonización, que la reunión es el 11 y el 12 de junio en Bogotá. Por supuesto, los llamamos a que quienes puedan vayan en el marco del encuentro de Claxo, a que se unan a las redes de Acapacá, al newsletter, a la recomendación de ir leyendo, pero ¿por qué en esto? Que también acá Gaby Maicana nos dice, nos atraviesa a todos, la saludamos a Claudia, que es un gran, pero un gran motor de Acapacá, que está en Bogotá. ¿Por qué esto se tiene que hacer desde el sur? Porque en algún lugar decimos, Europa está votando para volver a rearmarse. Estados Unidos pone aranceles. China puede disputar el poder mundial. ¿De qué juega América Latina y por qué tenemos que generar desde un lugar de unidad una propuesta desde el sur? Bueno, esta propuesta desde el sur, a ver, hay que también recalcar que América Latina en esto tampoco es homogénea, ¿no? Tenemos también muchos contrastes entre diferentes países, es decir, tenemos un gobierno como el de El Salvador que le quiere vender cárceles a Estados Unidos, y tenemos también países que tienen realmente una agenda progresista y de solidaridad. Pero estamos pensando en una agenda desde la sociedad civil de América Latina, una sociedad civil de movimientos sociales, movimientos campesinos, feministas, ambientalistas, porque realmente ahora nos tenemos que juntar todas en este momento. Estamos hablando de un mundo en el cual hay 50 países en este momento que adolecen de conflictos extremos o altos. Estamos hablando de que 1 billón de personas en el planeta actualmente viven en zonas de conflicto. 1 de cada 8 personas está en una situación de conflicto. Entonces, bueno, ni que hablar del cambio climático que también antes mencionabas, Luciana. Estamos hablando de un momento donde si no nos juntamos las fuerzas progresistas del sur global, que como digo, no necesariamente son todas, sino que si no nos juntamos
la sociedad civil, los gobiernos del sur global, también hay sectores del sector privado progresistas también. Es decir, si no nos juntamos e hilamos y tejemos juntas, pues vamos a estar confrontadas con una situación aún más compleja de lo que ya es. Porque en este momento estamos viendo un mundo, de hecho hay 120 conflictos activos en el mundo en la actualidad, que es el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Y cuando digo 120 conflictos, no necesariamente son 120 países, porque a veces en algunos países hay más de un conflicto activo, ¿no? Entonces, esto es tan dramático y tan urgente que requiere de una acción urgente, solidaria, y para eso nos reunimos en Bogotá. Como dijiste, es muy importante recalcarlo dentro del marco de la conferencia de Claxo, ¿no? De que van a asistir 15.000 personas. Va a ser realmente un evento crítico en este momento álgido con el cual se confronta la humanidad, donde se nos de hecho, quiero insistir en esto, que aún no sabemos muy bien en este huracán dónde va a caer el poste, el árbol, la casa, el techo, dónde siento que todavía estamos en el mero ojo del huracán. Capaz en junio ya podamos ver un poquito más claro, pero todo lo que está pasando ahora nos agarró desprevenidas y necesitamos por eso juntarnos, unirnos. Eso en sí mismo es importante, sentirnos, tener la energía de la fuerza del colectivo y con ese colectivo seguir avanzando. Las mujeres sabemos y siempre decíamos en la Argentina con los encuentros de mujeres multitudinarios, bueno, nadie vuelve igual de un encuentro y sentirte sola en tu casa mientras ves guerra, armas, conflicto, te deja completamente en una sensación de impotencia y de frustración y juntas ahí es donde nos empezamos a sentir fuertes y a pensar, ¿no? Con la potencia de la capacidad de pensar desde, como vos decías, la sociedad civil. Sofi, te agradezco muchísimo. Le recordamos a toda la gente que nos está escuchando que hablamos con Sofi Spretzman, bueno, súper líder que empezó la vida en Uruguay como somos, ¿no? Ahora estás en Ecuador después de ser una lideresa absoluta, ahora en Pledge for Change y antes en CARE, lo voy a decir a lo latinoamericano, y a la gente que pueda ir, la invitamos a Bogotá en el marco del encuentro de Claxo, este foro latinoamericano para decolonizar la cooperación el 11 y el 12 de junio. Y también que sigan a las redes de Apacapá, que puedan suscribirse a los newsletters para tener información y para no quedarnos atomizadas, que es la idea, sino pensando juntas. Y mira, Luciana, yo te agradezco a ti, porque yo también para contarles un poco sobre quién soy yo, también crecí en los 70 en el exilio durante la dictadura militar en el Uruguay. Y bueno, personas como mis padres tuvieron el coraje de vociferar y ser voces fuertes en contra del autoritarismo y el totalitarismo. Y por eso me escuchan cada vez capaz un acento que no es muy uruguayo, pero yo me inspiro en ellos porque en este momento actual requiere del mismo coraje que tuvieron ellos para denunciar lo que iba mal en su momento, que era mucho en los 70, pero ahora creo que nos volvemos a sorprender en la vuelta del camino, donde aún seguimos luchando contra el totalitarismo, el autoritarismo que parece crecer como hongos después de la lluvia. Así que necesitamos esa unión, esa fuerza, porque yo estoy segura que juntándonos en junio vamos a tener juntas ideas que individualmente en nuestras casas no hubiéramos tenido. Así que qué Eso suerte totalmente, estar con... ¿no? Y Sofi, bueno, me cuesta no hablar, pero en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia existió el Plan Cóndor que, por supuesto, sabemos que fue diseñado por Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene este plan que llaman maga, pero que no tiene nada que ver con magia. Y bueno, más allá de que sea un pájaro que nos gusta muchas, podemos pensar un plan colibrí desde el sur, desde América Latina, desde Centroamérica, porque dispersas es donde nos hacen creer que la culpa es nuestra o nos hacen pelear, ¿no? Entre nosotras. Y creo que hay que generar algo que sea realmente regional y desde el sur. Los cóndores y los colibríes, todas bienvenidas. Exacto.
Los cóndores son nuestros, tampoco le regalamos a los cóndores andinos a ese plan siniestro de dictaduras militares. Exacto, Muy bien dicho. son Ni los nuestros. cóndores se los No, regalamos. exactamente, son andinos, ojo ahí. Necesitamos reivindicar el cóndor porque ese es nuestro y que no nos saquen hasta Que eso, no, ¿no? no nos saquen este eso. Ahí se notó tu trekking de montaña y llegar a ver los cóndores para que entonces no lo usen como metáfora de la carroña sobre nuestros pueblos y por supuesto sobre las dictaduras militares que tantas heridas dejaron, pero que vuelve en esta historia algo de esa organización para intentar amedrentarnos en este momento. Entonces, la salida es colectiva, con el Foro por la Descolonización, con esta convocatoria de acá para acá de gente de distintos lugares a las que invitamos a todas y a todos a poder sumarse. Exacto, Luciana, qué suerte y realmente gracias por tu compromiso en todo este proceso, gracias a Capacá, a toda el grupo de iniciativa que se está uniendo desde Claxo, desde organizaciones sociales y vamos juntas a encontrar caminos y vías para una cooperación y una solidaridad global entre países, entre personas que tanto necesitamos en este momento para seguir creyendo, seguir amando, seguir trabajando y eso nos toca. Sofi, muchísimas gracias y entonces nos encontramos en Bogotá el 11 y el 12 de junio y a quienes no puedan ir que sigan las redes de Acapacá para poder planificar entre todas esta propuesta desde el sur. Eso, Luciana, beso para ti y para todas. Un beso muy grande. Hasta Besos, luego. chao. Chao. Hola, bueno, les vamos avisando que ahora sí estamos transmitiendo en vivo. La idea es ir contándoles a través de este medio que el 11 y el 12 de junio se va a hacer el Foro por la Descolonización de la Cooperación en Bogotá, en el contexto de la reunión de Claxo. Y esto se va a hacer desde una organización que se llama Acapacá y que distintas personas, entre las que está Nacier Hernando, entre las que está Damaris Ruiz, que hablamos la semana pasada, que vamos a también hablar el 1 de mayo, estamos pensando cómo hacer desde América Latina frente a una crisis mundial que tiene muchísimas aristas, desde la deuda